Desde la joven que provocó un accidente fatal, resultando en la muerte de 2 personas, con el objetivo de terminar su relación amorosa, hasta el adolescente que, sin mostrar remordimiento, fue encontrado sonriente en la corte después de asesinar de manera brutal a una anciana vulnerable. Este vídeo, tanto impactante como reflexivo, nos sumerge en el oscuro universo de los jóvenes transgresores enfrentados a sentencias de prisión perpetua. Prepárate para adentrarte en los pormenores de estos delitos, los procesos judiciales y las reacciones de los implicados ante la imposición de sus respectivas condenas a cadena perpetua, mientras nos confrontamos con la perturbadora capacidad de violencia entre algunos adolescentes. Jeremy Goodale. Nos adentramos inicialmente en la narrativa perturbadora del crimen perpetrado por Jeremy Goodale y Willard Miller, 2 adolescentes cuya conducta alarmó profundamente a la comunidad de Fairfield, Iowa. La espeluznante muerte de Nohema Graver, su profesora de español en el instituto, sacudió a toda la localidad, dejando a la gente atónita y cuestionándose cómo fue posible un acto tan horrendo. El origen de este acto vil se remonta a un resentimiento profundo que Goodale sentía hacia Graver, provocado por una calificación desfavorable que ella le había asignado a Miller. Motivados por este agravio, Goodale y su cómplice trazaron un plan vengativo. Armados con un bate, emboscaron a Graver durante su caminata habitual por un parque local, aguardando el momento oportuno para lanzar su ataque. Aprovechando la oportunidad, la agredieron de manera brutal y despiadada, golpeándola hasta causarle la muerte. La ferocidad del ataque conmocionó a la comunidad, incapaz de comprender cómo 2 jóvenes podían exhibir tal brutalidad. La investigación sobre este asesinato avanzó rápidamente y de manera exhaustiva. Las autoridades se dedicaron a recopilar evidencias y a formular un caso sólido contra Goodale y Miller. Durante el juicio, se reconoció el papel determinante de Goodale en el homicidio y su participación consciente en el mismo. La fiscalía presentó un argumento irrefutable, subrayando las pruebas contundentes en contra de ambos jóvenes. El tribunal, al ponderar la gravedad del crimen, subrayó la importancia de imponer una sentencia carcelaria que sirviera de advertencia contra futuros actos violentos. A lo largo del proceso, Goodale mostró instantes de arrepentimiento, aceptando la responsabilidad de sus acciones. Con lágrimas, solicitó perdón a la familia de Graver, a la comunidad y a su propia familia, lamentando profundamente el daño irreversible causado. El juez Shane Shears evaluó meticulosamente diversos factores antes de decidir la sentencia adecuada. Consideró la juventud de Goodale, su inmadurez y su falta de comprensión sobre los riesgos y consecuencias de sus actos como atenuantes. Asimismo, tomó en cuenta la ausencia de antecedentes penales de Goodale y sus posibilidades de rehabilitación. «Estoy obligado a considerar y sentenciar a un menor por asesinato en primer grado», declaró el juez, concluyendo que el acusado sería condenado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Finalmente, Goodale fue sentenciado a cadena perpetua con la opción de libertad condicional tras 25 años, una decisión influenciada por las circunstancias particulares del caso y la fe del tribunal en la capacidad de rehabilitación del joven. Aunque esta sentencia representa un cambio drástico en la vida de Goodale, logró contener sus emociones mientras se enfrentaba a la perspectiva de pasar un segmento significativo de su existencia tras las rejas. Mackenzie Shirilla. Nuestra historia se ubica en un modesto tribunal de Ohio, donde Mackenzie Shirilla, una joven de 19 años, aguarda la determinación de su futuro. Hoy es el día de su audiencia de sentencia, un momento crucial que definirá el rumbo de su existencia. Shirilla tenía solo 17 años cuando, el 31 de julio de 2022, chocó su Toyota Camry contra la pared de un edificio comercial en las afueras de Cleveland. Al arribar la policía al lugar del siniestro, encontraron a Shirilla inconsciente. Dominic Russo, su novio, y Dominic Flanagan, amigo de la pareja, yacían muertos. Antes del accidente, los 3 habían consumido marihuana. Pero, trágicamente, esto no fue un simple caso de conducción bajo el influjo de sustancias. Según la acusación, Mackenzie Shirilla había premeditado el asesinato de su novio. La relación entre Shirilla y Russo, quien contaba con 20 años, estaba marcada por la toxicidad. Shirilla había chocado el vehículo deliberadamente para terminar con su relación. La historia de la pareja estaba plagada de conflictos.
En una ocasión, Shirila fue vista amenazando con estrellar el auto si Russo estaba dentro, y en otro momento, con rayar el vehículo de él tras una discusión. Lamentablemente, estas amenazas se materializaron, y Flanagan, de 19 años, se convirtió en una víctima colateral, en el lugar y momento equivocados. Durante el juicio, se exhibió un video de vigilancia que demostraba cómo Shirilla había manejado de manera prudente antes de acelerar súbitamente, alcanzando los 160 km/h antes del choque. Adicionalmente, se presentó un video de TikTok donde Shirilla presumía de su capacidad para consumir drogas sin sufrir consecuencias, evidenciando su imprudencia. Antes de emitir la sentencia en un juicio sin jurado, el juez dirigió unas palabras a Shirilla, resaltando la intencionalidad y premeditación de sus actos. La evidencia, afirmó, reflejaba claramente una decisión mortal por parte de la acusada, quien pasó de ser una conductora responsable a una causante de caos y destrucción. Shirilla, ahora de 19 años, fue condenada a 2 sentencias concurrentes de 15 años a cadena perpetua por las muertes de Dominic Russo y Davion Flanagan. Por lo tanto, fue sentenciada a 15 años a cadena perpetua por el asesinato de Flanagan y otros 15 por el de Russo, ambas penas a cumplirse de manera simultánea, con crédito por el tiempo ya servido. En el tribunal, la expresión de Shirilla denotaba angustia, posiblemente al enfrentarse a la magnitud de las consecuencias de sus actos. Aiden Fucci. Adentrándonos en un caso que ha estremecido a la nación, examinamos los detalles aterradores del asesinato de Tristin Bailey, una animadora de 13 años, a manos de su compañero de clase Aiden Fucci, de 14 años. En aquel fatídico día, el 9 de mayo de 2021, la vida de Tristin Bailey fue truncada en un acto de violencia incomprensible y brutal. Fucci, quien en ese momento tenía solo 14 años, engañó a Tristin llevándola a un área desolada cerca de su hogar bajo falsas pretensiones. Lo que siguió fue un ataque aterrador y calculado, un verdadero escenario de pesadilla. Fucci apuñaló a Tristin 114 veces, infligiéndole 49 heridas defensivas, 35 heridas en la cabeza y el cuello, 29 en la espalda y el hombro, y 6 resultaron ser mortales. La magnitud de este acto es difícil de asimilar. Las heridas defensivas sugieren que Tristin luchó por su vida, consciente del peligro que enfrentaba. Sin embargo, lo más perturbador de este crimen es la absoluta falta de motivo. Las acciones de Fucci no fueron impulsadas por codicia, venganza, ni por ningún motivo reconocible. En cambio, confesó a su novia y a un amigo que simplemente quería experimentar qué se sentía al matar a alguien, detallando cómo llevó a su víctima a un área boscosa, la apuñaló y luego huyó con intención de seguir matando. Esta premeditación y falta de justificación moral o legal son alarmantes. A medida que avanzaba la investigación, surgieron detalles inquietantes sobre el comportamiento de Fucci antes del crimen. Tenía un apodo para el arma homicida, un cuchillo al que llamaba Poker, agregando un elemento de cercanía y personalidad al asesinato. Durante el juicio, se reveló que trató de ocultar el crimen deshaciéndose del arma homicida en un lago y escondiendo sus pertenencias. Sus intentos de fabricar una narrativa falsa en Snapchat fueron refutados por los videos de vigilancia, mostrando su frialdad y desprecio por la vida humana. Fucci fue declarado culpable de asesinato premeditado en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Su elegibilidad para revisión de sentencia en 25 años marca un cierre judicial al caso, pero deja una cicatriz permanente en la comunidad afectada. A medida que el caso avanzaba en los tribunales, se revelaron más detalles sobre el inquietante comportamiento de Crumbley, incluida su capacidad para acceder a contenidos gráficos y violentos, incluso estando detenido, lo que levantó preocupaciones sobre su rehabilitación. La condición de menor de Crumbley presentó un desafío único para el Tribunal de Michigan, donde el asesinato en primer grado normalmente conlleva cadena perpetua para adultos. Este relato ilustra crudamente el potencial de oscuridad en las personas, incluso desde una edad temprana, y destaca la necesidad de abordar las causas profundas y las consecuencias de los actos violentos incontrolados. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Si deseas descubrir más relatos fascinantes, te invitamos a explorar más. ¡Hasta la próxima!